Amén. Que Dios les bendiga a todos los que nos pueden, los que están conectados. Les amamos en el amor del Señor. Un saludo a todos que se hayan podido conectar. Espero de que se escuche bien. Espero que se escuche bien. Aquí estamos, ¿verdad? Haciendo travesuras, ¿verdad? Así que vamos a empezar. Queríamos continuar, ¿verdad? Ya que Dios ha estado dando instrucciones de que este es un momento de buscar la presencia de Dios en oración y de reconstruir el altar de Dios. Hemos comenzado, ¿verdad? Una serie de videos que le hemos titulado, ¿verdad? La oración, ¿verdad? Queremos hacer unos 5 a 4 videos, lo menos, ¿verdad? Y quizás no todo salga, ¿verdad? Quizás solamente este y otro más salga en vivo, ¿verdad? En esta semana acerca de lo que es la oración, pero vamos a continuar hablando de esto, ¿verdad? En otros videos que vamos a hacer fuera del aire. Amén. Vamos a entrar, ¿verdad? Mire que estamos aprendiendo a usar esto, ¿verdad? Así que nos tienen un poquito de paciencia. Pero en el primer video que hicimos estábamos hablando de lo que son los obstáculos de la oración. Y estábamos hablando de esto porque hay obstáculos. La Biblia presenta muchos obstáculos, pero presentamos los que son más comunes en la vida del creyente, los obstáculos de la oración, ¿verdad? Y estábamos hablando, ¿verdad? Un repaso así rapidito, ¿verdad? De que en Isaías capítulo 59, el verso 2 dice: vuestras iniquidades, dice, han hecho una división entre vosotros y vuestro Dios, y han hecho ocultar, vuestro pecado ha hecho ocultar, dice, su rostro para no oír. Es decir, Dios no escucha la oración cuando hay pecado. Un obstáculo, el más grande, es el pecado. Muchas veces le decimos a la gente: no, pero Dios te oye. No, si está en pecado, no lo oye. No es de engañar a las personas, no lo oye. Está otro obstáculo, que es la falta de fe o la incredulidad. En Hebreos capítulo 11, el verso 6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque, dice, el que se acerca a Él es necesario que crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Y hay otro obstáculo, ¿verdad?, de la oración, y es que pedimos mal. Santiago capítulo 4, el verso 3 dice de que pedís mal, pedís y no recibís, porque pedís mal, dice, para vuestros deleites, es decir, con propósitos egoístas. Muchas veces pedimos como el asadón, ¿verdad?, que para acá, dame, pero no somos como la pala, ¿verdad?, que comparte, que da. Muchas veces lo hacemos solamente pensando en nosotros mismos y con propósitos egoístas, y ese es un obstáculo bien grande de la oración. Otro obstáculo de la oración está en Mateo capítulo 6, el verso 7, que dice que cuando oren, dice Jesús dando instrucción de la oración, dice él: cuando oren no sean como los gentiles, que piensan que por su palabrería van a ser escuchados. No seamos como los gentiles. Nosotros no somos una iglesia gentil. No, según la Biblia, no somos gentiles, sino que somos parte, ¿verdad?, de Israel. Eso es lo que nos enseña la Biblia, la palabra del Señor. Y ya lo hemos explicado, ¿verdad?, en el video anterior. Así que les recomiendo, ¿verdad?, que lo vea también, ¿verdad?, si quiere entender un poquito más de esto. Pero es un obstáculo bien grande cuando oramos con vanas palabrerías, que sale de acá la oración y no de acá. La oración tiene que salir de adentro, tiene que salir del corazón. Dios no escucha las palabras, Dios escucha el corazón. Y dice de que Jesús, dice de que, no dice como está en la traducción, dice la traducción, dice que decían, este habla como quien tiene autoridad. No, en el griego dice, este siente lo que habla. Siente lo que habla, es decir,
de que sus palabras venían desde adentro, eran reales, no salían solamente de la boca para afuera. Sus palabras eran reales. Entonces, un obstáculo bien grande de la oración, hermano, es cuando solamente utilizamos vanas palabrerías, como los gentiles que no conocen a Dios, ¿verdad? Bueno, otro obstáculo de la oración, dijimos, era, ¿verdad?, porque no se le da honor. Y hablamos que el honor es una moneda de cambio, ¿verdad? Honor, Dios honra a los que le honran. ¿Por qué Dios honra a las personas que le honran? ¿Por qué? Porque ya primero le han dado honra. La honra era una moneda de cambio para los griegos. Entonces, Dios honra a los que le honran. Dios honra a los que le honran. Y si la Biblia nos pide y le dice a la mujer que debe de respetar al marido, en Primera de Pedro, capítulo 3, el verso 7, dice que debemos de darle honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la vida. Dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Las oraciones tienen un estorbo y nosotros mismos las creamos cuando nosotros no sabemos respetar y tratar bien a nuestro cónyuge. La mujer debe de respetar al marido, pero el marido también, dice, vosotros igualmente, dice, que demos honor a la mujer. Amén. Es un obstáculo bien grande de la oración. Muchas veces hay personas de que están orando y están orando y están orando y no miran nunca la oración de ellos manifestada. La respuesta de Dios a las oraciones muchas veces no vienen por estos obstáculos. Muchas veces es porque hay pecado, otras veces es porque hay falta de fe, otras veces es porque pedimos mal. Son obstáculos de la oración con propósitos egoístas, ¿verdad? Se pide muchas veces. O muchas veces porque son vanas palabrerías como los gentiles. O muchas veces es, hermano, porque no se sabe respetar a la mujer. Y la oración tiene un estorbo. Y hay otro obstáculo, ¿verdad? Y está en Daniel capítulo 10, el verso 12 y 13, que es una batalla espiritual, una oposición espiritual, donde Daniel está orando un día, 2 días, 5 días, 10 días, 20 días, 21 días, llevaba en una batalla y guerra espiritual, orando ante Dios. Y dice la Biblia de que hubo un ángel, ¿verdad? Enseña de que fue un ángel desde el primer día que él se dispuso su corazón a entender, número 1, número 2, a humillarse delante de la presencia de Dios. Dice que fueron oídas sus palabras y a causa de sus palabras el arcángel Miguel le dice, yo he venido. Pero le dice que había un principado, se le opuso el príncipe de Persia. El príncipe de Persia es un principado, así que Dios tiene que mandar otro principado. Usted sabe que los arcángeles son principados, son principales. Los príncipes o los principados son principados. Tienen que ver con gobierno. Gobierno sobre regiones, gobierno sobre áreas, sobre pueblos, sobre ciudades, sobre países enteros muchas veces. Sobre ciertas regiones, hermano, lo que tiene que ver con reino, ¿verdad? Eso es un principado cuando se ata y tiene influencia sobre un pueblo, hermano. Y allí, ¿verdad? Hay una oposición espiritual, así que Dios tiene que también mandar otro príncipe, un príncipe de Dios, ¿verdad? Y es el arcángel Miguel. Entonces hay oposición espiritual. La batalla duró 21 días. Muchas veces la oración, usted se arrodilla y a los 20 minutos usted siente que tiene la victoria. Pero muchas veces usted pasa un día, pasa 2 días, pasa 3 días orando y todavía la oración no ha sido respondida. Muchas veces se pasa orando y yo no sé cuánto tiempo usted tenga orando, tenga 1 mes, 2 meses, 3 meses, qué sé yo, más, ¿verdad? Orando por una petición. Y muchas veces no se responde, hermano. Muchas veces no lo hemos visto porque hay una guerra espiritual en los aires. Hay una oposición espiritual. Pero qué bueno que Daniel se mantuvo orando 1 día, 2 días. Hay personas de que a la semana cuando no ven la respuesta de Dios, o a las 2 semanas cuando no ven la respuesta de Dios, se cansan, se debilitan y dicen, ya no sigo pidiéndole a Dios, ¿verdad? Pero qué bueno, Daniel se mantuvo en la guerra 21 días. 21 días y la oposición fue quitada.
y la guerra fue librada en el cielo, ¿verdad? Pero aquí nosotros la peleamos de rodillas. Y en el cielo son ángeles que se activan en el mundo espiritual, hermano, peleando por cosas. Hay bendiciones que ya se le fueron dadas a usted. Hay bendiciones que están gravitando. Hay bendiciones que están allí, pero que usted no las ha recibido porque hay una oposición espiritual. En el caso de Daniel, se mantuvo 21 días. Mantengámonos en oración, hermano, hasta que veamos la respuesta de Dios. Puede ser de que el obstáculo que se le haya presentado a usted sea el pecado. Hay que tumbar esa pared. Hay que derribar esa pared. El pecado, hermano, que es un obstáculo para no recibir la oración. Y Dios no escucha la oración cuando hay pecado. O puede ser que sea la falta de fe. O puede ser que sea porque pedimos mal con propósitos egoístas. O puede ser que el obstáculo de la oración sea, hermano, que actuamos como gentiles con vanas palabrerías. O puede ser de que no respetamos a la mujer. Cualquiera sea, o ya sea que sea una oposición espiritual, cualquiera sea el obstáculo, usted y yo debemos de ser humildes para reconocerlo si está en nosotros. Reconocerlo, y el propósito de hablar de eso, le dije, fue para nosotros, hermano, derribar eso, ¿verdad? Y que las oraciones lleguen a la presencia de Dios. Orar no sabemos, cómo hacerlo no sabemos. Pero qué bueno que el Espíritu Santo nos ayuda con gemidos indecibles. Es decir, que Dios nos enseña, hermano, y a través de esta enseñanza también de la Biblia podemos entender, hermano, que hay obstáculos de la oración y que hay que derribarlos para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Gloria a Dios. Amén. Así que quedamos en el séptimo obstáculo, y que era lo que es la falta de obras de justicia. Ese es un obstáculo bien grande, hermano, en el mundo espiritual. Mateo capítulo 6, el verso 36 dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Muchas personas piensan de que la palabra justicia, o que este versículo, ¿verdad?, es un versículo simple, de que se puede entender así como se lee. Hay un problema cuando escuchamos líderes religiosos diciendo: no, yo le creo a la Biblia así como está escrita. Ese es el problema más grande que tienen muchas personas. Porque existe la Biblia inspirada por Dios, y perdonen que le voy a decir esto, ¿verdad? Y esto lo va a entender no la persona religiosa, sino la persona que es de Dios. Y yo espero, ¿verdad?, que aunque usted, si hay algún amigo viéndonos, si usted es de Dios, Dios le puede hacer entender esto. Usted va a venir a los pies de Cristo. Y Dios sabe los que están en su lista. Pero, escuche esto. Existe la Biblia inspirada por Dios. Al principio era una Biblia hebrea, se llamaba el Taná, ¿verdad? Donde se componía de Torá, Nebín y Ketubín. Y después de esto viene, ¿verdad?, en base a esto viene el Nuevo Testamento. Y cuando viene el Nuevo Testamento, Jesús dijo: yo no vine a abrogar la Torá, sino a cumplirla. Y él dijo, para que se cumpliese lo que está escrito de mí en una ocasión. En lo que está escrito de mí, ¿a dónde? En la ley, en los profetas y en los salmos. Escuche eso. Está diciendo en el hebreo, en la Torá, la ley, en los Nebín, los profetas, y en los salmos está diciendo en los Ketubín, las escrituras. Cuando dice el apóstol Pablo toda la escritura es inspirada por Dios, se está refiriendo a los Ketubín, que significa escritos. Escritos, los salmos y por ahí para abajo, ¿verdad? Entonces, está la Biblia hebrea y luego están las traducciones. Las traducciones. Cuando el apóstol Pablo dice, cuando él dice toda la escritura, específicamente los Ketubín, es inspirada por Dios. Inspirada por Dios. ¿Se estaba refiriendo a Reina Valera? No, Reina Valera todavía no existía. Reina Valera viene por Cipriano Valera y Casiodoro de Reina a partir de 1939, por ahí así, 59 parece. Muy tarde, muy tarde.
Dios habla hoy, ¿se estaba refiriendo a Dios habla hoy? Tampoco. ¿Se estaba refiriendo a King James? Tampoco, no existían. Ninguna traducción existía. Para ese entonces lo que existía eran las escrituras hebreas. Y perdone, ¿verdad? Pero yo espero, ¿verdad? Que esto no se necesita de tener gran escuela para entenderlo, hermano. Pero debemos entenderlo como es. La Biblia se entiende no en nuestro contexto cultural, sino como es. Como es y como está escrito. Así que este versículo tiene mucho que darnos, ¿verdad? Pero vamos a avanzar porque no tenemos mucho tiempo acá, ¿verdad? Entonces vamos a hablar, cuando se habla de obras de justicia en amor, se está hablando de una palabra que se llama sedaká o sdaká en el hebreo. Sdaká. Sedaká, ¿verdad? En el hebreo sefardí, ¿verdad? De la comunidad sefardí. En el hebreo hablado, ¿verdad? Por los judíos askenazíes, es sdaká. Sdaká. Entonces, lo que significa sedaká es obras de justicia en amor. Obras de justicia en amor. Dios demanda, esto lo debemos de entender, hermano, porque Dios demanda un cambio de nosotros. Dios demanda un cambio de cada persona. El arrepentimiento es cambiar, es un cambio de pensamiento, un cambio de mentalidad. Y también el arrepentimiento es volverse a Dios. En el griego, ¿verdad? Es un cambio de mentalidad, metanoien, que es un cambio de mentalidad, un cambio de pensamiento. Porque el evangelio demanda un cambio. Dios demanda un cambio de nosotros. Y el arrepentimiento es cambiar de pensamiento y de forma de pensar. Cambiar la mente. Y volverse a Dios. En el hebreo, arrepentimiento es teshuvá, volverse a Dios. Volverse es cambiar el destino y el rumbo profético de la vida de cada persona. ¿Sí? Cambiar el destino y el rumbo profético de cada persona. Y aunque lo hemos hablado, ¿verdad? Pero, hermano, cada persona tiene un rumbo. Cada vida tiene un rumbo. Usted está caminando. Si no tiene a Dios, si no tiene a Cristo, está caminando y tal vez con pasos agigantados rumbo a la muerte y al infierno. Es la verdad, es lo que dice la Biblia. Hermano, ese es el rumbo que lleva la persona. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero que su fin es camino de muerte. Hermano, y cada persona que no tiene a Dios tiene un rumbo. Pero cuando uno se arrepiente, en el hebreo es volverse, es lo que significa teshuvá. Volverse es cambiar el giro, el destino, cambiar el rumbo que uno lleva y darse la vuelta para caminar en sentido contrario, hacia adelante, no hacia atrás. Muchas veces que estamos caminando al revés y pensamos que vamos hacia adelante, ¿verdad? Pero cuando cambiamos y estamos mirando a Jesús, cuando tenemos a Dios, hermano, cuando tenemos a Jesús como nuestro camino, Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces, hermano, nuestro camino es verdadero y vamos hacia adelante verdaderamente, ¿verdad? Entonces, volverse es cambiar el rumbo profético. ¿Por qué? Porque cada persona, en una profecía se le puede hablar, ¿verdad?, a una persona y decirle, ¿verdad?, en la profecía, decirle a la persona, mira, como en el caso, ¿verdad?, de Isaías. Isaías, Dios le dice: ve al rey Ezequías y ve, ¿verdad?, y le da una palabra, y la palabra de parte de Dios. Él está hablando como un profeta de parte de Dios. Así dice el Señor, ¿verdad? Arregla tu casa porque te vas a morir. Eso es lo que le está diciendo. Eso es lo que le está diciendo. Ahora, cuando Isaías va de camino a su casa, Dios nuevamente lo inviste y viene sobre él. Y le dice: regrésate ahora y dile, porque el hombre, el rey Ezequías, se humilló delante de Dios. Y Dios le dice a Isaías, cuando Isaías ya había dado una palabra, Dios había hablado por la boca de Isaías diciendo: arregla tu casa porque te vas a morir. Pero ahora
Le está diciendo que se regrese y que le diga a ese mismo hombre que él le aumenta la vida. ¿Será que Dios se equivocó? No, Dios nunca se equivoca. Lo que pasa es que Dios mira el rumbo que cada persona lleva y le puede hablar lo que está delante, a unos cuantos pasos adelante de esa persona en el sentido espiritual, en ese camino que lleva. Puede estar la muerte, puede estar una catástrofe, puede estar un problema bien grande por el camino que lleva, y Dios se lo puede profetizar. Pero si esa persona cambia de camino, usted cambia el rumbo de su vida. Usted cambia los efectos, hermano, y los daños que puede traer, ¿verdad?, el caminar en el camino del pecado. Entonces volverse, el arrepentimiento es volverse, que significa, ¿verdad?, cambiar el rumbo de la vida el rumbo profético de la vida de una persona. En el caso de Jonás, ¿verdad?, que Dios le dice a Jonás: levántate ahora y ve a Nínive, ¿verdad? Y ustedes conocen que Jonás fue tremendo, ¿verdad? Pero cuando él se decide a ir a Nínive, Jonás está en Nínive, y por palabra de Dios, él dice, el mensaje de Dios no era el mensaje de Jonás, era el mensaje de Dios. Dios mismo hablando por el profeta, y le dice al pueblo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. De aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Y qué pasó? 40 días se cumplieron y él estaba esperando a la salida de Nínive, esperando ver el juicio de Dios sobre Nínive, y no pasó. Y Jonás se molestó porque quería que los chamuscara a todos, ¿verdad? Pero ¿por qué? ¿Por qué es que no pasó lo que Dios había hablado? Porque dice la Biblia que todo el pueblo de Nínive se arrepintió, desde el más pequeño hasta el más grande. Todos se arrepintieron y se humillaron delante de la presencia de Dios. Y cuando eso ocurrió, la palabra que estaba dentro de aquel rumbo ya no es aplicable en este otro rumbo, que es el rumbo correcto. Gloria a Dios. Es decir, de que la sedaca o el arrepentimiento, que significa volverse a Dios, cambia el destino y el rumbo profético. Miren lo que dice Mateo capítulo 3, el verso 8. Dice: haced, hablando de sedaca, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. El arrepentimiento puede manifestarse, ¿verdad?, como lo he enseñado en alguna ocasión, con una confesión. Nosotros confesamos a Cristo, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿verdad?, dice, entonces serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Fíjese que venimos a los pies de Cristo y confesamos a Cristo como nuestro Señor. Cuando venimos a los pies de Cristo, el arrepentimiento se puede manifestar como una confesión o como con lágrimas, ¿verdad? Hay unos que se lloran delante de la presencia de Dios, con lágrimas. Pero el fruto no son una confesión y tampoco son lágrimas. El fruto son obras visibles de una vida obediente a partir de ese momento. Son obras de obediencia. El fruto no es una confesión, sino obras visibles de justicia. A esto se le llama sedaca, obras de justicia en amor. Miren lo que dice Apocalipsis 19:8. Dice, ¿verdad?, que a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, dice, y explica, porque el lino fino son las acciones justas. Cuando dice que el lino fino son las acciones justas, allí van a estar solamente los que hacen tzedakah o sedakah, obras de justicia, es decir, acciones justas. El lino fino son las acciones justas de los santos. El lino fino son las acciones justas de los santos. Si el lino fino son las acciones justas de los santos, Dios demanda de todo aquel que dice ser salvo obras de justicia. Eso es tzedakah. El evangelio, por lo tanto, tiene que ver con obras, ¿verdad?
Yo sé que hay personas que dicen, no, pero el evangelio no tiene que ver con obra. No tiene nada que ver con obra, ¿verdad? El evangelio no es un evangelio de obras, dicen, ¿verdad? Y otros dicen por allí, no somos salvos por obra. Y aplican Biblia. Hermano, ¿sabe usted que solamente Satanás, el diablo o Satanás, es el único que edita las cosas a su conveniencia? Escuche eso, edita las cosas a su conveniencia. Es decir, de que él, ¿verdad?, siempre está manipulando las cosas y edita las cosas a su conveniencia. Y así hay muchos, imagínense, muchas personas predicando y enseñando, hermano, y permíteme decirlo, ¿verdad?, no para criticar, sino para librar del engaño a muchas personas. Esto es muy necesario que se hable. ¿Por qué? Porque hay personas que dicen, no, que el evangelio no es por obras y no somos salvos por obra. Es como cuando dicen, no, que la ley no está vigente. La ley no está vigente, dicen. Los que dicen que la ley no está vigente son los mismos que aplican ese versículo, ¿verdad? Que dicen, mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes. Porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vaya. No, espérese un momento. Jehová su Dios estará con usted y con nosotros a donde quiera que vayamos si aplicamos el primer versículo. Hay personas que no, de allí en adelante nos conviene hablarlo, pero el anterior no, porque habla de la ley. Dice, el anterior es lo más importante para entender el versículo 9 de Josué. Capítulo 1, verso 9, ¿verdad? Mira que te mando porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vaya. El versículo 8 lo que dice es, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, pero les gusta editar. Hay personas que les gusta editar la Biblia y dicen, no es cuestión, ¿verdad?, de la ley. No, ya no está vigente. Cuando Jesús dijo, yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. Entonces, así mismo editan, es Satanás quien se perfecciona y le gusta editar la palabra a su conveniencia. Allá hay ministros. Hay personas que dicen, no, esto no es cuestión de obras. El evangelio no es un evangelio de obras. Y dicen también que no somos salvos por obras. Y aplican Efesios capítulo 2, el verso 9. Efesios capítulo 2, el verso 9, donde dice que no es por obras. Permítame, es más, permítame leérselo por acá, ¿verdad? Permítame leerlo para que usted lo escuche así como está, ¿verdad? Efesios capítulo 2 le decía, ¿verdad? Efesios capítulo 2 dice, el verso 9, dice, porque por gracia sois salvos. Escuche eso. Y hoy en día hay muchas personas que han dividido la gracia por allá y la ley por otro lado, ¿verdad? Y no saben que es un complemento. La gracia es un complemento de la ley. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Por medio de la fe. Y ya hablamos que la fe sin obras es muerta. La fe tiene que tener obras de justicia, es decirse de acá. La fe sin obras es muerta. Es decir, de que la fe no es creer solamente. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Y hasta allí lo dejan, ¿verdad? Le decía que Satanás es el experto en editar la palabra a su conveniencia. Los que no quieren nada que ver con obras de justicia, entonces están enseñando mal. Y entonces les gusta leer hasta allí nomás. Pero ya lo demás, ya no, por favor dejémoslo hasta allí, ¿verdad? No, pero sigue diciendo, porque, el verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Creados en Cristo Jesús, no en otra cosa, ¿verdad? No en ninguna religión. En Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, es decir, sedacá, ¿verdad?
buenas obras. El evangelio sí tiene que ver con obras. Al fin y al cabo, hermano, todos vamos a ser, ¿cómo se dice? Salvos por las obras y vamos a ser enjuiciados por las obras. Miren lo que decíamos, que decía el capítulo 19 de Apocalipsis 19, el verso 8, dice que a su esposa se le ha concedido que se vista de lino limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas, el H de acá, las acciones justas de los santos. Y dice también en Apocalipsis capítulo 20, miren lo que dice Apocalipsis capítulo 20, el versículo 12 en adelante, dice: vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Cada persona va a dar cuenta y va a ser salvo o va a ser condenado según sus obras. Eso es de acá. Es decir, de que el evangelio sí tiene que ver con obra. El evangelio sí tiene que ver con obra. La ley sí está vigente, mi hermano. La ley tiene que ver con obras. Mateo capítulo 23, el verso 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. Esto está hablando de la ley. Jesús está hablando de la ley. Los fariseos eran expertos en aplicar la ley. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. Eso es la ley de los diezmos. Aparece en Deuteronomio. Eso es la Biblia. Deuteronomio capítulo 14 del verso 22. El verso 22 en adelante aparece lo que es la ley del diezmo. O sea, el diezmo es la ley. Es ley. Hay personas de que dicen, sí, la ley sí para los diezmos, pero vamos a enseñar que la ley no está vigente. No, ahí, fíjense, Jesús está diciendo a ese tipo de personas, así mismo eran los fariseos. Los fariseos eran perfectos en aplicar la ley. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. Hermano, o sea, la ley sí está vigente. Los diezmos sí están vigentes, y aunque hoy ya no es como antes, con los frutos de la tierra y el vino y el ganado que una persona tenga de los primogénitos, hermano, hoy en día, ¿verdad? Lo que quería el Señor era el sacrificio de la persona, así como hoy en día. Antes no existía, ¿verdad?, como tal la moneda que existe hoy en día. Pero, hermano, si la ley está vigente, apliquémosla. Pero hay personas que son como los fariseos, que solamente eso. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta. Solamente eso aplica para la ley, pero lo demás no. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, es la ley. Deuteronomio 14, 22 en adelante. Y le dice: y dejáis lo más importante de la ley. ¿Qué es lo más importante de la ley? Allí aparece la palabra sedaká, justicia. La justicia. En el hebreo es sedaká. Dejáis de lado lo más importante de la ley. ¿Qué es lo más importante de la ley? La justicia, la sedaká. La misericordia, que tiene que ver con la gracia. Y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Es decir, esto les era necesario hacer. Esto que es la misericordia, la fe, la justicia, la gracia de Dios. Esto les era necesario hacer, la gracia, sin dejar de hacer aquello, la ley. La ley, no se deben de dividir. Entendamos esto que Jesús está diciendo. Entendamos.